Y cuando son las 2:03 de la tarde de este lunes 27 de abril 2026, doy la bienvenida a mi tercer invitado del día de hoy. Bueno, la banca, definitivamente la banca está sonando en nuestro país, no la de, no la de ahora, la de siempre, definitivamente, donde han tenido cabida en nuestros programas. Siempre eventualmente invitamos a algún representante de la banca, igual que a los seguros, porque lo consideramos parte de los stakeholders de nuestro ecosistema de las franquicias en Venezuela. Y hoy por hoy tengo el orgullo de presentar al presidente ejecutivo de R4 Banco, el señor Ricardo Cuarto Montilla, quien aceptó gentilmente venirse a nuestro programa a hablar de esta nueva realidad del ecosistema y donde recién participó en Profranquicia en nuestra cámara en una ponencia de lujo. Bienvenido, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Argeni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a ti, a toda tu audiencia y bueno, gracias por el espacio. Hombre de banca de mucho tiempo y de seguro también, ¿no? Y de valores también. Danos por favor una breve reseña de tu carrera, si eres tan amable. Mira, bueno, me inicié en el mundo, a ver, mi primer trabajo fue en un call center, Ah, te entiendo. en una empresa, no, en una empresa de telefonía celular, puedo decir el Puedes nombre, mencionarlo, claro, sí, Telcel. Telcel, correcto. Yo era uno de los 17 operadores del 811 de Telcel. Mire, pues. Eso fue saliendo del liceo, fue mi primer trabajo, trabajaba a tiempo completo y estuve de noche en la universidad. Y ahí estuve aproximadamente un año eh, por temas de la vida. Un vecino del edificio le dijo a mi mamá que quería, que estaba abriendo una casa de bolsa y que quería que yo trabajara con él. Yo desde pequeño casualmente tenía la intención de ser banquero, o sea, era mi ilusión, mi meta, lo que yo siempre había tenido como objetivo de vida. Entonces, bueno, me pareció fabuloso, renuncié a Telcel en contra de la voluntad de mi padre y mi madre. O sea, me dijeron que yo era un loco, que no iba a una empresa tan grande, sólida, que el HCM, que no sé qué, que me iba con un tipo, que bueno, a la fin del día me fui. Y bueno, ya arrancó mi vida en el mundo financiero. Okay. A muy corta edad obtuve la licencia de corredor de bolsa, de corredor de títulos valores, Mire, pues. avalada por la superintendencia, en ese momento Comisión Nacional de Valores. El examen era en el Banco Central de Venezuela en ese momento. Y bueno, arrancó mi vida en el mundo financiero, como te digo, siempre con el objetivo de ser banquero. Mi meta era llegar a tener un banco. Y bueno, he transitado por muchísimos oficios, entre otros, bueno, el que más me formó fue el de valores, mercado de valores. Pero bueno, he estado en el área de la construcción, he estado en el área del retail, he hecho, bueno, he sido hasta conductor, pues, de un ingeniero que tiene por una obra en Lomas de Níquel 2 veces a la semana. Y bueno, porque en los avatares de la vida, bueno, parte de mi premisa siempre fue, mi objetivo principal era graduarme de Ok. universidad. Entonces, bueno, en ocasiones que no tenía empleo o pasaba algo, me ocupaba de cualquier oficio que tuviera al alcance para poder continuar creciendo profesionalmente como persona. Oye, qué interesante. Y conecto tu historia con la de Juan Carlos Icotecte, que comenzó como Office Boy, ¿no? En Banco Unión. Y No, mira por hoy. gracias por esa comparación, me gusta. No, porque tú fundaste tu Sí, propio banco. O sea, te hiciste todo este camino, este sendero, hasta llegar a mi banco. Háblanos de mi banco. sí, bueno, en el año 2000 adquiero una licencia de Sociedad de Corretaje de Valores, se llamaba Mercosur, Mercosur, Casa de Sociedad de Bolsa. Corretaje de Valores, en ese momento era Sociedad de Corretaje. Era una licencia, yo en ese momento estaba vendiendo celulares en un chiringuito en el CCT. Mire, pues. Y bueno, vendí el carro, vendí lo que podía tener a la mano y compré la licencia. Y arrancó, digamos, ese fue mi primer emprendimiento como tal, como empresario en el mundo de la finanza. Mercosur llegó a ser la segunda casa de bolsa más grande que hubo en el país entre el año 2000 y 2010. Bueno, estuvimos en el top 3, pues, por decirlo de alguna manera. Nunca La fuimos el uno, tercera. pero estuvimos en el top 3. Ok. Eh, y en el año 2010-2011 vino aquel evento con las casas de bolsa. Claro. Hubo un cambio en el mercado, en la ley de mercado de valores, y nuestro principal, digamos, insumo, core business, que era el manejo de la deuda pública nacional en bolívares. Ok. Bueno, digamos, hubo una prohibición a nivel de ley de que las casas de bolsa pudieran operar con títulos de valores emitidos y avalados por la nación. Correcto. Entonces, bueno, eso nos obligó a abrir otro camino en el mercado de valores, que fue el tema de la finanza corporativa. Y pues, fue muy bien también, digamos, ahí sí ya empezamos a estar de números uno en ese ranking. Ok. Estuvimos muy duros con el tema de la finanza corporativa.
Y al final del día, en los años 2015, 2014, me doy la mano con el grupo Bellutini Muy bien, y iniciamos un proceso de toma de control de mi banco durante el año 2015. muy bien. Finalmente, Subebank nos aprueba la adquisición del banco. Le compró a Bellutini a todo el grupo que estaba con él. Y bueno, arrancó mi vida como banquero, Ya independiente. independiente. Me traigo una persona muy curtida en el mundo financiero, en el mundo bancario, formado en un banco extranjero venezolano, Ujú. que había estado en las filas de Santander Investment, luego Banco de Venezuela, y cuando el país compra el Banco de Venezuela, él se retira ya, una persona de 65 años aproximadamente. Tenía una hija viviendo en un sitio, otra en otro. Otra en la finalidad se había retirado, pero bueno, cuando adquiero la institución, lo invito a que me acompañe como presidente ejecutivo del banco. Él me dice que- que ¿por qué? Me dijo, coño, ponte tú, usted toda la vida hablando de que quieres ser banquero. Le dije, bueno, pero es que yo no conozco la teoría, más no conozco el oficio, ¿no? Ok. Entonces, bueno, afortunadamente Guillermo me acompañó, supuestamente iba a ser 2 años, me acompañó durante 5 años, este, enseñándome el oficio, yo al lado de él, ¿Guillermo entendiendo qué? Montefusco, se llama. Ok, muy bien. Pero bueno, pero yo sí llegué muy claro con lo que quería hacer. Una de las cosas en la cual basamos la estrategia del banco fue en el tema de adquiriencia. Para ese momento, Adquiriencia, muy bien. el tema transaccional se resumía básicamente a puntos de venta. Ok. Este, También había un poco la creencia o la tendencia que los bancos pequeños no podían ser adquirientes, no podían Cierto. tener puntos de venta, porque tenían que crecer el negocio primero para poder ser emisores y después pasar a la adquiriencia. Ok. Pero yo, bueno, afortunadamente no venía de la banca y no tenía ciertos paradigmas, entonces decía que no, yo no podía crecer sin el punto de venta. O sea, yo lo veía al revés. Y bueno, O sea, el mira, mismo desconocimiento te aventuró me aventuró a ese a mundo. ese mundo. eh, Al principio, bueno, como ha sido la historia de mi vida, al principio muchas personas me dieron que no. Pero bueno, soy terco. Cuando yo creo y se me empieza algo en la Tenaz. cabeza. Mira, empujé el modelo. Finalmente en el año 2018, si no me equivoco, 19, logramos conectar el primer punto de venta. Gracias a los amigos de Credicar. Credicar Qué cara, dio ok. un voto de confianza en la institución y conectamos el primer punto de venta. Y bueno, de ahí para acá ha sido vertiginoso todo lo que hemos creado en el mundo de la adquiriencia. Nos hemos basado en los medios de pago. Somos un banco nuestro banco se especializa en desarrollo de herramientas y canales de Cobranza. cobranza. Muy Claro, bien, para el dinero dentro del banco. claro. Pero un Y medio, pues. sí, Pero un señor. medio. Y bueno, después la pandemia hizo que el pago móvil se hiciera famoso. La población buscó como medio de subsistencia el emprendimiento, cada uno de los hogares, la gente inventaba algo que hacer. Sí. Y uno de los retos más importantes que se le presentó a la población en ese momento era cómo cobrar. ¿Cómo cobrar? Recuerdo en ese momento el 100% del plástico, de las tarjetas plásticas que estaban por la calle, eran de una tecnología muy antigua que no pasaba a través de los botones de cobro o Cierto. botones de pago, pues, perdón, Cierto. hablando De acuerdo. Sí. con los conceptos comunes. Entonces, esto hizo que la población adoptara el pago móvil como el método predilecto para, Primero que nadie. primero que nadie. Y bueno, y esa es la realidad hoy en día, como te comentaba, tras de cámaras, en el preámbulo de esta oportunidad que me diste, de que mira, el 99% del e-commerce en Venezuela se cancela por pago móvil. Cuando tengo pago móvil es cualquier cobro pago que ocurra con un número de teléfono de por medio, pues, ¿no? Ok. Hay varios sabores de esas herramientas. Ese mismo producto. Entonces, bueno, hoy en día ya no somos, nada más tenemos adquiriencia en punto de venta, tenemos adquiriencia en todos los demás canales. Ujú. Este, y bueno, estamos tratando de crear siempre productos que se adapten a la necesidad del mercado. O sea, entendemos cuál es la necesidad del mercado, cuáles son sus características, y en base a eso desarrollamos productos de cobranza y de pago, evidentemente, que se adapten a las necesidades del público. Fíjate, Ricardo, en el 2025 se consolidaron como el banco líder en rentabilidad en Venezuela al ocupar el primer lugar en ROE, es decir, rentabilidad sobre patrimonio. Alcanzaron el top 3 en ROA, rentabilidad sobre activo. Esto no era muy difícil hacerlo si alguien te hubiese preguntado, ¿será que capaz que R4 Banco logre ese posicionamiento en 2025? Mira, Argenis, parte de las cosas que le doy gracias a Dios y que, digamos, no te digo me iluminó, pero
Bueno, me tú en concedió camino. la oportunidad de traerme a Guillermo como presidente ejecutivo del banco Ok. y que me dio, y bueno, que Guillermo haya aceptado. Guillermo es una persona, como te digo, formado en los principales bancos del Del mundo mundo. y es una persona dada a la eficiencia, al resultado del balance. Entonces, mi escuela en banca básicamente es eso, pues, ¿no? Es un banco, el oficio del banco, el objeto principal del banco es captar y prestar. Claro. Entonces, bueno, el truco está en cómo captas lo más económico posible, pues tu materia prima al final del día, ¿ok? Prestar de manera eficiente para poder cobrar, porque no tanto solo es prestar, sino cobrar. Ok. Entonces, bueno, Guillermo me dejó esa herencia dentro de la institución. Ujú. Otra cosa no menos cierta es que eso se lo debo a él y no porque yo siguiendo sus recomendaciones llegué ahí, sino que él lo hizo. Lo que pasa es que en el pasado, cuando se, digamos, se visualizaban los rankings bancarios, Ujú. los bancos microfinancieros no los tomaban, digamos, no estaban No metidos dentro del entraban en ranking, ese. por el ranking eran bancos universales nada Claro. más, ¿no? Ujú. Y bueno, con el pasar de los tiempos nos fueron incluyendo. Y nosotros hicimos un evento el año 24 en razón de lanzar nuestro cambio de imagen de mi Ok. banco a R4, Claro, un rebranding, ¿no? un rebranding. Que luego nos vas a explicar por qué ese nombre, ¿ok? Tan Sí, peculiar. y bueno, y ahí nos visibilizamos quizás para los medios de comunicación y se dieron cuenta de que el banco, que digamos, más rentable del sistema era R4, pero no, mi gestión ha sido de mantenimiento y de seguir como buen hijo los consejos de su El padre. padre. Ujú. Guillermo me sigue acompañando. Guillermo actualmente es el presidente de la Junta Directiva y Ah, sigue ok. siendo Ok. el mentor de la institución, pues Qué bueno. evidentemente. Y bueno, pero ha sido más una herencia, pues yo heredé eso de Ok. Guillermo. Guillermo hizo un trabajo espectacular dentro del banco, Ujú. tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Mira, factor clave de éxito y voy rescatando definitivamente asesorarse de los mejores, entender que hay alguien más allí que puede saber o mejorar el know-how que ya uno trae y dejarse llevar. Mentorías, asesorías, consultorías, qué sé yo, en el caso tuyo funcionó. Sí, no, sin duda alguna, Argenis, te voy a complementar lo que tú estás diciendo con el tema del ego también, ¿no? El emprendedor, Importante. y me defino como un emprendedor, yo creo que el emprendimiento es un estado mental, más que una etapa de vida, ¿no? Es un estado mental. El emprendedor, al principio, mezclado con la juventud y el ímpetu del éxito, quizás se convierte en una persona egocentrista y el ego puede atentar contra ti. O Sí. sea, yo siempre he creído que uno tiene Ujú. que saber, estar muy claro con lo que es uno, más no creerse, Es así, es así. porque empiezas a caer en Sí. cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Egolatrías que al final del día te Sí, ralentizan. Conozco entonces, muchos casos. entonces y lo digo con mucha humildad, Qué porque bueno. bueno, porque si bien desde muy pequeño quise ser banquero, cuando llegó un momento, yo sabía que no estaba preparado, porque nunca había trabajado, nunca había estado en el oficio de la banca como tal. Había manejado la principal casa de bolsa durante 15 años, pero en el oficio de la banca como tal no había estado, digamos, metido de cabeza. Y ya superando al maestro. Estamos hablando con Ricardo Cuarto Montilla, el presidente ejecutivo de R4 Banco. Vamos al corte y regresamos. Seguimos este lunes 27 de abril 2026, hablando con Ricardo Cuarto Montilla, presidente ejecutivo de R4 Banco. El ecosistema de cobros y pagos en Venezuela, la banca atraviesa un cambio acelerado en que la tecnología ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en el cimiento de toda operatividad. Bajo esa premisa surge R4, R4 Banco. R4, ¿por qué? Mira, bueno, tú sabes que una de las cosas de la cual he tenido o caracteriza mi forma de ser es que convierto las debilidades en fortaleza, ¿no? Eso está O bien. trato de hacerlo, pues, ¿no? Terapéuticamente hablando. Sí, señor. Bueno, un método de supervivencia también, ¿no? Hay Bueno, cosas está que no bien. puedes cambiar y que tienes que ir con ellas y bueno, tienes que ver cómo le das la vuelta, ¿Cómo ¿no? sacarle provecho? Mi nombre de pila es Ricardo Cuarto, con número romano Montillo Soria, ¿no? Wow. Nosotros somos un pueblito, se llama El Sombrero, Estado Guárico, en el Ah, municipio de mira, Mellado, llaneros. sí. Ok. Y yo le decía a mi papá, coño, papá, en El Sombrero no hay ni Plaza Bolívar, como es un príncipe, ¿no? ¿Cómo ve Entonces, Ricardo Cuarto? y bueno, tú sabes, pero de muchacho, hoy en día me río y como le decía a él en su momento, yo hoy en día lo exploto,
Pero en su momento fue traumático, porque coño, en la El bullying. escuela el bullying era el chalequeo, la época de nosotros. Ahora le Que dicen no, bullying. no tenía ese Sí, nombre. oye, fue fuerte y bueno, bueno, eso todos los días era una broma, un chalequeo, una pelea. Mi mamá nunca le faltó para un cholazo, un pescozón y me acuerdo el día que me saqué la primera cédula ahí en la DIEX en Plaza Las Américas. Ajá. Bueno, como me había portado bien, yo era un poquito tremendo, mi mamá me había comprado un cachito y Ajá. vengo bajando la carrera mecánica con mi mamá al lado Ajá. y ella ya le habían dado mi cédula de identidad laminada. Y Argeni le venía mordiendo le metí un mordisco al cachito y me han dado ¿no? un sopetón por detrás. ¡Pah! Un lepe. Y me agarran por la oreja. Yo, que a ti te da, bebé. Yo ni sabía lo que estaba pasando, o sea, se había mordido el cachito mal. Bueno, total era que el tipo de la DIEX puso Ricardo Montilla, puso Ricardo Cuarto. Entonces, Obvio el cuarto, por Dios. y ella pensaba que había sido yo. Y le digo, mamá, pues yo soy un niño, o sea, yo eso no, un tema de ira irracional. Nos devolvimos, bueno, esa misma ira la descargó contra el señor de la DIEX en ese momento. Idéntica. Y el señor le argumentaba que eso no se puede poner. Entonces mi mamá le decía, eso no es un problema suyo. ¿Qué dice el acta de nacimiento? ¿Qué dice la partida de nacimiento? Sí, bueno, pero que él no entendía. Bueno, qué chévere, porque se llama Ricardo Cuarto Montilla. Pues, tiene que ponerse. Pues, con un número romano, además, ¿no? Romano. Sí, es bastante exquisita la broma. Entonces, bueno, la verdad es que mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá se llaman Ricardo Montilla. Ninguno tenía número, pero a mí entonces Fueron me creativos. pusieron ese sello. Ajá. Eso fue cambiando o sea, mi percepción acerca del nombre, porque como estudié en la misma escuela, en mi primaria completa, me di cuenta en el segundo y tercer grado ya los profesores se le había olvidado el nombre de mis compañeros. El tuyo era Pero el mío no. inolvidable. Mira, Ricardo Cuarto, quinto, evaluado, siempre era un chiste, Ricardo tercero, Ricardo Kinder, ¿sabes? Y dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Bueno, Aquí hay algo. Y limones, entonces, limonada. así es. Entonces, bueno, yo empecé a firmar los exámenes de la escuela, pues empecé a poner Ricardo Cuarto y a todo el mundo le ponía nombre y apellido. Entonces, lo que fue una habilidad se convirtió en una especie Ya veo. de tú sabes, fortaleza. Le digo, ajá, Jenny, tú vienes aquí a charequearme, tú tienes que poner tu nombre y tu apellido. Yo no. Y bueno, de ahí salió el tema que es mi nombre, pues estoy orgulloso de él. Que te pusieron, mira. Exacto. O sea, Y para bien o para mal. exacto. Y en el año 2018, a mí me costaba mucho salir a vender el banco, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar en primera persona. Ujú. Y entonces, bueno, entonces yo en vez de decirte, bueno, mandar plata a R4, tenía que decir mandar plata a mi banco. A mi banco. Pero ahora pues se llamaba mi banco. Entonces, Claro. oye, entonces entraban, bueno, no es que es mi banco, Un pero es mi juego de banco. palabras ahí, Sí, claro. entonces a la final del día, sí, no No me gusta. no caló No, y a mí y me costaba, de verdad, no me gustaba el nombre. nombrarlo. Entonces anoche estoy con mi asistente buscando nombres en Google que no tuvieran el .com.be y, y me escribe un trader, amigo mío de afuera, que me decía R4. Me dice R4, tal cosa. Así, Y mira, digo, vale. wow. Y le digo, Katy, búscate ahí R4.com. Estaba tomado por un banco español que se llama Renta 4. Y el logo es R4. Ok. Y se me metió esa pepera en la cabeza. No, tiene que ser R4. R4 es el R4 Banco también está tomado por la misma gente. R4 Banco también. Banco R4 TUN. Y entonces me entra como una desesperación. Entro a mi oficina. Yo tenía pintado en una pizarra el plan estratégico para ser el primer banco del país, ¿no? Ajá. El plan estratégico arrancaba como una especie de araña, que hoy en día se llama la Matrix. Y veo y le grito, Katy, r4conecta.com. Lo metió, me dijo, está libre, jefe. Ese es el nombre del banco. R4 y el dominio es R4. Hoy en día es r4conecta.io. Mire, pues. Sí, Mire, pues. entonces Ya bueno. el TAPI sí estaba disponible, ¿no? En el SAPI está, sí, bueno, ningún loco se le había ocurrido. Sí. Mi papá no había pasado por el SAPI todavía. No tuvo tiempo. No tenía tiempo de decir. Había pasado por el registro. Oye, qué bien, qué buena pero- historia, ¿viste? Y esas sí. historias conectan, ¿ok? Y venden, by the way. Sí, bueno, es una institución más allá del nombre que está Claro, creada claro, bajo una claro. filosofía con unos atributos y valores muy marcados a lo que es la perseverancia, Muy bien. la búsqueda continua de mejorar, de ser más eficiente. Y entrando en materia, porque ya lo leíste, el tema de la digitalización, el mundo, mira, antes de la pandemia, Argenis, el tema de la digitalización podía ser un factor para poder segmentar a la población. Tal cual. Pero yo digo que la pandemia, ese lamentable hecho de la pandemia,
adelantó las costumbres de consumo que están proyectadas a 30, 20 años, las trajo a valor presente, a tiempo presente. Entonces el tema de la tecnología fue... Avanzamos 10 años, ¿ok? Sí, bueno, al menos 10 años. Tecnológicamente, Sí. si no está medido. Y de adopción de mecanismos, digamos, no tradicionales para ciertos segmentos de la población. Entonces, lo que antes de la pandemia podía ser algo que segmentara la población o tu mercado, que es el tema de la tecnología, después de la pandemia todo el mundo hablaba por un teléfono, todo el mundo hablaba o sea, transaccionaba por un teléfono, transaccionaba por una plataforma digital. Venezuela no fue la excepción. Te recuerdo que cuando, antes de la pandemia, aquí el delivery eran los chinos y Domino's Pizza, más nadie. Nadie entregaba mejor. Exactamente. Sí. Y uno ligaba que... como Molokai que se acaba de parar nació. Exacto. Y uno ligaba que el tipo de Domino's llegara a 30 minutos para no pagar la pizza, además. Hoy en día, prácticamente el tema bueno, prácticamente no. Creo que el tema del delivery en Venezuela es uno de los sostén de familias más grandes que hay en este país, ¿no? Sí, de la generación de empleo. Y todas las verticales digitales que han salido en torno al tema de delivery. Y bueno, cualquier iniciativa, o sea, el país, el mundo se digitalizó. Y el proceso de la digitalización, yo soy muy enfático y lo digo mucho, tiene que venir intrínsecamente de la estructura del pensamiento. Digitalizar puede ser un proceso complejo, porque tendemos como seres humanos a digitalizar el proceso existente, y eso es un error. Porque los procesos, si tú desmenuzas un proceso, tiene una cantidad de subprocesos o de pasos que ocurren antes de llegar desde el principio hasta el fin, ¿no? Durante todo el camino del proceso. Y esos subprocesos o esos pasos que tienes que cumplir antes corresponden o se adaptan a la tecnología vigente para el momento que lo diseñaron. Entonces, actualmente las tecnologías eliminan o facilitan muchas de esas cosas que ocurren. Te pongo una anécdota. En el 2015, cuando llegó al banco, le pido a mi gente de que necesitábamos un onboarding. Era un banco que tenía 9 oficinas nada más. Necesitamos un onboarding digital. Porque bueno, se van y como a la semana me los consigo en el pasillo. Me dicen, Ricardo, no se imagina lo que vamos a hacer. Tiene geolocalización. Y yo por dentro dije, ya estos tipos, bueno, hicieron su mejor esfuerzo, ¿no? Y tuvieron buena intención, hicieron un buen trabajo, pero no entendieron, no entendí en ese momento lo que era la digitalización. Cuando voy a ver el proceso, la persona se metía en la página web del banco, ponías tu dirección o leía el IP y el IP determinaba dónde estabas y entonces te mandaba a la oficina más cercana. Digo, ya perdieron. Chévere, geolocalización, el IP. No era. Pero claro, están digitalizando el proceso que existe. Exacto. Yo siempre digo a la gente, antes de empezar a dibujar, digitalizar es entender el origen y el fin, ¿okay? Borrar lo que está en el medio y buscar con las tecnologías modernas exactamente cómo llegar aquí. Y eso obvia una cantidad de pasos. Evidentemente, en el caso de los bancos, es un poquito más complicado, porque nosotros tenemos temas regulatorios que tenemos que cubrir, ¿ok? Entonces hay cosas que no puedes obviar. Pero al final del día, la materia de digitalización es algo que tenemos que la población adoptó de manera natural, de manera mecánica por el hecho de la pandemia. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, de unas velocidades increíbles. Sí. Y bueno, nosotros en el banco tenemos la firme convicción, de hecho es algo que yo arrastro desde cuando dirigía Mercosur, Casa Bolsa. Sí. Mercosur fue la primera institución financiera, creo que de Latinoamérica, que tuvo un onboarding de 100% digital, fue en el año 2006. Imagínate tú, Para el año 20 años. Para el año 2009 ya nosotros teníamos una página web que tenía cierto procesamiento. O sea, las personas podían hacer ciertas operaciones en la Casa Bolsa a través de la página web. Entonces siempre hemos estado muy a la vanguardia del tema tecnológico, porque al final del día la única forma de masificar es estandarizando a través de canales que pueden llegar y que puedan, digamos, permear. Y en este momento la tecnología nos da esa gran capacidad. Bueno, ajá. Mira, Ricardo, oye, se nos fue el tiempo volando. Ya para terminar, háblanos de tu leitmotiv, de cómo nacieron
ese ecosistema de cobro y pago, esos microcréditos que mencionan aquí, ¿en qué estatus está esto en esta Venezuela 2026, donde estamos esperando un crecimiento económico que lo dicen todos nuestros economistas? Se prevé crecer entre un 10 a un 15% al final del año. Estamos tratando, lo dice el ente gubernamental, de minimizar esa brecha cambiaria, ese gap cambiario que también nos tiene atormentados empresarios, consumidores, etcétera, pero también de esa flexibilización del encaje legal. ¿Cómo lo ves tú al final de año? ¿Cuáles son tus perspectivas, tus escenarios? ¿Cómo crees que terminemos 2026, Ricardo Cuarto Montilla? Mira, Argenis, aquí yo he sido siempre bastante enfático y consistente con el tema del encaje. A ver, Venezuela a partir del año 2019, donde se implementó un sistema monetario, digamos así, un sistema monetario bastante rígido, donde habían, entre otras cosas, el encaje que jugaba un papel fundamental dentro de ese ecosistema, ¿no? Era una ecuación que tenía muchas variables. Una era el encaje, evidentemente, que es lo más visible o lo más fácil de explicar, pero también había otra variable existe que se llama el déficit monetario. Correcto. Y eso está combinado con una serie de multas por incumplimiento y por tocar el encaje. Pero todo eso tenía un fin, que era equilibrar la oferta y la demanda de los bolívares contra los dólares para que pudiera desacelerar la devaluación y por ende la inflación. Mira, tenemos a la semana pasada ya la población ha recibido el 50% de todo lo que se entregó durante el año 2025. ¿Okay? Hoy en día, bueno, según las cifras que hemos escuchado, se han vendido más de 100 millones de barriles en este primer cuatrimestre del año. El interés de los inversionistas extranjeros en Venezuela y de la llegada de inversión de manera importante, sobre todo en materia petrolera, que es la generadora de las divisas, es una cosa que es pública y notoria. Sí, sí. Entonces, bueno, esto que te estoy diciendo, combinado con que ya la oferta de divisas existe, estás viendo divisas de manera abundante en el sistema. Sí. Pero todo hace pensar de que estoy seguro que ya están pensando en evolucionar ese modelo monetario, bien sea rebajando el encaje, bien sea empezando a cerrar el déficit monetario, pero el mecanismo existe. Okay. Y algo que es importante es estar claro de que el ente regulador, regulador, el Banco Central de Venezuela, no está improvisando. O sea, todo esto responde a un diseño que fue necesario en su momento, pero que también es necesario evolucionarlo y ellos están conscientes. La banca tuvo una reunión con el Banco Central el día viernes, a la cual evidentemente asistí representando a la institución. Y mira, sigo estando optimista. Este es un gran país, y vamos por muy buen camino. Y todo, digamos, el equipo económico, lo que nos manifestó el día viernes es absolutamente positivo. Y estoy segurísimo que si todo sale como se está planeando y se cumplen las premisas que tienen que cumplirse, vamos a una estabilidad cambiaria en el muy, muy corto plazo. Dios mediante. Así será, y no eres el primer invitado que nos lo recalca. De verdad, estamos destinados al éxito, definitivamente, y hoy tenemos como que base fehaciente cómo firmarlo. Bueno, han pasado por acá también economistas, expertos en la materia, petroleros también, y todos coinciden con tu opinión, Ricardo. Y bueno, con lo cual estamos haciendo el trabajo, no estamos de ahora, tú con R4 Banco, que de verdad te felicito, el gran trabajo que están haciendo, y con lo que te increpo a que debes volver, definitivamente debes volver cuando tengas otras informaciones que veo que no escasean, porque se tiene que convertir también en tu tribuna, en tu atalaya, para que por favor expreses todas esas buenas noticias que desde tu atalaya también, desde tu punto de vista, tienes para nosotros. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Argenis, gracias a ti, a tu equipo de producción y bueno, a todos ustedes televidentes por este espacio que nos dieron. Gracias. Vamos al corte y ya venimos con más. Ricardo Cuarto Montilla, presidente ejecutivo de R4 acá en Franquicias en Venezuela.